Juliana no tiene audio. Es cierto, muchas gracias. Pensé que estaba habilitada. Gracias. Bueno, simplemente les daba la bienvenida a este primer seminario. Mi nombre es Juliana Espósito y voy a estar acompañándolos como moderadora de esta sesión. Seguramente va a haber más gente que se va a ir sumando, pero ya es momento de arrancar. Les damos las gracias por acompañarnos en este primer encuentro del Seminario de Actualización Tecnológica 2021. Y este ciclo de coloquios está organizado por el CDMEI, que es el Centro de Metodologías para la Enseñanza en Ingeniería. Como bienvenida e inicio de dicho ciclo, invitamos al doctor Jorge Rato, director del CDMEI, a hacer uso de la palabra. Y les pedimos por favor que mantengan sus micrófonos silenciados. Gracias, Juliana. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Me gustaría dar muy brevemente un marco en el cual se inscribe este ciclo de coloquios. El objetivo del CDMEI, de este Centro de Desarrollo de Metodologías para la Enseñanza, es fundamentalmente despertar en los jóvenes interés por la ciencia y la tecnología. Para ello lleva distintos programas adelante, todos ellos libres y gratuitos, en distintos niveles. En el nivel de los alumnos muy jóvenes, muy chiquitos, en el nivel de colegio secundario y en el nivel de profesores o alumnos avanzados. Por ejemplo, en el nivel de los niños más chiquitos tenemos un programa que se llama Robotito. Está dirigido a chicos y chicas de entre 8 a 10 años. Consiste en introducirlos lúdicamente en la programación y en el manejo de la robótica. Se llevan a cabo talleres que duran un mes y están desarrollados por alumnos avanzados del IDVA y por docentes. Puedo comentarles que el año pasado, Robotitos fue distinguido a nivel mundial por su excelencia en cuanto a emprendimiento en el área de la informática en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, que es un capítulo de las Naciones Unidas. En el área del nivel secundario tenemos otro emprendimiento que es la OATEC, que es la Olimpiada Argentina de Tecnología, que la organizamos nosotros. La Olimpiada Argentina de Tecnología se lleva a cabo de carácter federal, es decir, en todo el país. Convocamos anualmente alrededor de, se inscriben 2.000 alumnos de todo el país y desarrollamos dos instancias, una en el mes de septiembre, en donde simultáneamente y de manera online participan todos los alumnos en una primera selección. De allí elegimos 15 finalistas, los cuales participan en la final en la tercera semana de octubre, donde los 15 finalistas, con sus 15 tutores profesores, se trasladan a Buenos Aires y todos los gastos de administrativos, traslados, etcétera, está bajo cuenta de la OATEC, de la Olimpiada. El tercer capítulo, dirigido a alumnos más avanzados o docentes, tiene dos vías. Uno, lo que llamamos los cursos o clínicas, y otros los coloquios. Los cursos o clínicas son cursos de actualización y perfeccionamiento para docentes. Los llevamos a cabo en todo el país y bueno, eso se arregla, digamos, con mucho tiempo de anticipación, pero les puedo asegurar que desde Salta hasta Ushuaia hemos dado cursos de perfeccionamiento. Puedo mencionar, ya que estamos en esto, que el año que viene vamos a realizar un par de cursos, por eso seguramente ustedes habrán recibido una invitación, un link, para solicitándoles los datos de ustedes, datos muy generales, nombre, apellido, título, para saber qué tipo de clínicas o cursos les puede interesar, y un teléfono y su dirección de mail, de manera que ya quedan inscriptos en nuestra base de datos y le podemos enviar periódicamente qué estamos generando. Por ejemplo, para el año que viene tenemos una serie de cursos
recuerdo, por ejemplo, computación cuántica va a ser uno de los cursos. Otro curso va a ser acerca de agujeros negros. Y otro curso va a ser la física en el cine y las series de TV. De manera que si ustedes nos devuelven en ese link sus datos personales, podemos invitarlos. Y por último dije para los docentes estos cursos y también los coloquios. Este es un ejemplo y nos interesa mucho incentivar el intercambio de experiencias, porque esto es muy federal y tenemos gente que va a concurrir a este y los futuros coloquios de todas partes del país. De manera que eso es la mejor manera de estar conectados, sobre todo en un momento en que es tan difícil la presencialidad. Hoy comenzamos entonces el capítulo de coloquios del 2011. Una vez más, muchas gracias por acompañarnos. Siguen entonces ahora con Juliana. Bien, bueno, muchas gracias al doctor Jorge Rato. Como fue sumándose gente a medida que el doctor hablaba, les quiero recordar que durante la charla que ahora vamos a presenciar, les pedimos que sus micrófonos estén silenciados, así como que tampoco utilicen la función de levantar la mano, que es la tercera que tienen después de micrófono, video y levantar la mano. Si en el transcurso de la charla se les ocurren algunas preguntas, pueden ir escribiéndolas en el chat y si no, luego de la presentación, ahí sí podremos habilitar micrófonos sin problema a medida que nos organicemos. Entonces, ahora sí, el doctor Jorge Stripekis, él es doctor en Química de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales por la UBA, es director del Departamento de Ingeniería Química y Petróleo, del Centro de Ingeniería del Medio Ambiente y profesor titular del ITBA. Su trabajo académico se ha centrado en la implementación de metodologías analíticas para la cuantificación de tóxicos metálicos en bajas concentraciones, uso de biomonitores de polución ambiental y desarrollo de procesos de degradación de contaminantes aplicado a tratamientos de aguas. Ha publicado 38 artículos en revistas internacionales y ha realizado alrededor de 70 presentaciones en congresos de la especialidad. Nos dará el primer coloquio sobre el agua, ¿un recurso inagotable o escaso? ¿Sabías los secretos que tiene para mostrarnos esta maravillosa molécula? Así que, ahora sí, los dejo con el doctor Stripekis. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos, muchas gracias. Gracias Juliana, y como dijo Juliana, el eje de la charla de hoy va a ser el agua. Pero antes de arrancar con la charla, me gustaría dar una pequeña semblanza personal de lo que fue mi relación con el agua y cómo llegó a esta atracción tan grande que tengo por este elemento y esta molécula tan básica, tan sencilla, pero tan maravillosa y peculiar a la vez. Y desde que tengo uso de razón siempre me han atraído los escenarios que contienen agua. Me han atraído las zonas costeras, me han atraído los puertos, los lagos del sur, los paisajes nevados, los glaciares, el agua en movimiento, sin saber muy bien por qué, porque era apenas un nene. Más adelante, con los estudios secundarios y fundamentalmente con mi primer año en mi formación universitaria, empecé a entender por qué, cuando empecé a entender qué significaba esta molécula de agua y las maravillosas implicancias que tiene en nuestra vida cotidiana y en el equilibrio de nuestro planeta. Después, como profesional, tuve la suerte de desarrollarme y de poder aportar mi granito de arena a la protección de este recurso a través del desarrollo de metodologías analíticas para detectar en forma temprana
elementos tóxicos presentes en los cuerpos de agua, la posibilidad de utilizar biomonitores de polución ambiental para intentar prevenir o anticipar eventos de contaminación y finalmente ya dentro del IRBA con la posibilidad de construir y desarrollar tecnología innovadora aplicada a la degradación de ciertos contaminantes en el agua. Esa es un poco mi historia de amor con el agua. Y el eje temático que precisamente vamos a desarrollar hoy son preguntas que nos van a disparar un pool de ideas y de intercambios de discusiones a los cuales obviamente también vamos a aportar datos numéricos. Nuestro objetivo es discernir si el agua es una fuente inagotable, probablemente y pensando la cantidad de agua que nos rodea y lo privilegiado que somos nosotros los de la zona del AMBA, de abrir una canilla en todo momento y recibir el recurso, quizás nos parezca que es una fuente inagotable. Para otros, esa realidad puede llegar a ser bien distinta, o lo que hoy podría parecer un recurso inagotable, en el futuro podría transformarse en un recurso escaso. La idea de esta charla de hoy es aportar elementos a esta discusión. No tomar ninguna decisión final, porque van a ver que no hay decisiones absolutas, ni blancos ni negros, pero sí aportar ideas para que discutamos un poco de qué lado de estos dos interrogatorios nos vamos a posicionar. Pero antes de entrar de lleno en esto, me gustaría recordar algunas propiedades de la molécula de agua. Seguramente muchos de ustedes ya están familiarizados con estas propiedades. De hecho, yo transmito este conocimiento todos los años en mis cursos de química general, desde hace 43 años en forma ininterrumpida, y a pesar de todo este recorrido y de la cantidad de veces que he transmitido este conocimiento, nunca me deja de asombrar las propiedades y los alcances que tienen estas propiedades. ¿Qué estamos haciendo acá? Aislar una molécula de agua. ¿Y qué peculiaridades vemos en esta molécula de agua, además de su fórmula química, que todos ya debemos conocer, que es H2O? Los modelos atómicos nos permiten entender que una molécula individual de agua está conformada por el átomo de oxígeno con sus dos átomos de hidrógeno, subtendido un ángulo de enlace característico, pero lo interesante es que el átomo de oxígeno respecto al átomo de hidrógeno tiene una diferencia conceptual que es la electronegatividad. Y eso hace que aparezca dentro de cada molécula de agua un parámetro muy característico que es el momento dipolar. Y esa es la razón por la cual cada molécula de agua se va a comportar como un dipolo. ¿Sí? Y esta situación, además de explicar, entre otras cosas, el calentamiento a través de un microondas, también genera, a la hora de entender, bueno, ¿qué pasa si ahora en lugar de una única molécula de agua, tengo miles de moléculas de agua, que evidentemente van a intentar interaccionar entre sí? Y ese momento dipolar
esa gran diferencia de electronegatividad entre el átomo de oxígeno y el átomo de hidrógeno va a generar un tipo muy particular de atracción intermolecular que se conoce como unión puente de hidrógeno. Y en este cuadrito de acá abajo podemos ver cómo cada molécula de agua, ¿sí?, se va a asociar a través de esta interacción con otras 4 moléculas de agua. Esto va a generar una suerte de magnitud de fuerzas intermoleculares muy intensas, particularmente intensas, raramente intensas. Y esta unión puente de hidrógeno, a su vez, va a disparar o le va a entregar al agua un conjunto de propiedades, capacidades únicas. Y la primera es la siguiente. Yo los invito cuando termine esta charla a que con ayuda de diferentes herramientas de búsqueda googleen y se fijen qué estado de agregación tienen las moléculas cuya masa molar es similar a la del agua. Y se van a encontrar con que la absoluta mayoría de esas moléculas están en estado gaseoso. La molécula de agua es única en este sentido, de manifestarse en estado líquido a presión y temperatura ambientales, con todas las consecuencias que implica esto. Imagínense qué pasaría si no existieran las uniones puente de hidrógeno, y el agua no tendría esta capacidad de ser líquida a una atmósfera y temperaturas ambientales. Eso a su vez va a disparar esto. Fíjense, el agua es la única sustancia que se manifiesta en los gradientes de temperatura que manejamos o que se manejan cotidianamente en los 3 estados de agregación: sólido, líquido y gaseoso. La encontramos como vapor de agua en la atmósfera, la encontramos mayoritariamente, obviamente, y más comúnmente como líquido, y también la vamos a encontrar si vamos a lugares con temperaturas por debajo de 0 grados centígrados en su estado sólido. Busquen alguna otra sustancia y van a ver que no van a encontrar ninguna a la cual van a poder apreciar en sus 3 estados o convivir con esos 3 estados en el rango de temperaturas razonables que se da en el planeta Tierra. Acá tenemos, déjenme ampliar un poco por si no se ve, también algunas otras características puntuales. No vamos a desglosar todas por una cuestión de tiempo, seguramente después les va a quedar la grabación para que puedan releer la información. Otra de las grandes características del agua, y también se debe a la presencia de las uniones puente de hidrógeno, que hacen que cuando el agua cambia de estado, desde el líquido al del sólido, esas uniones puente de hidrógeno impiden que las estructuras de las moléculas de agua sólidas se acerquen, se compacten, con lo cual dentro de la estructura del hielo quedan espacios abiertos, y esos espacios abiertos determinan que la densidad del hielo sea inferior a la del agua. Por lo tanto, el hielo flota sobre el agua y esto le da o tiene un impacto fundamental en lo que concierne a la navegabilidad de los océanos y de los mares, donde en épocas invernales las temperaturas caen
por debajo de 0 grados centígrados, y también es fundamental para mantener la vida marina en esas áreas geográficas cuando la superficie del agua se congela. El hecho de que el hielo tenga menor densidad hace que esa masa congelada flote sobre la superficie y permita que la vida se siga desarrollando por debajo de la misma. Si el agua no tuviera, o hielo no tuviera esta característica, fíjense que lo que sucedería sería un congelamiento completo de la columna de agua desde la superficie hasta los fondos marinos. Imaginemos qué consecuencias terribles podría ocasionar esto. Otro dato muy interesante y muy peculiar del agua es su elevada capacidad calorífica, la posibilidad de absorber o emitir grandes cantidades de calor sin que se produzcan grandes diferencias térmicas. Esto, por un lado, hace que el agua sea un producto industrial muy demandado para todas las operaciones que tengan que ver con intercambio de calor en un proceso industrial, pero también tiene su repercusión en el medio ambiente, porque gracias a esta capacidad del agua y al hecho de que estamos rodeados en un 70% por masas de agua, nos permite graduar las amplitudes térmicas durante el día y durante las estaciones. Simplemente pongan la visión en otros planetas de nuestro sistema solar, como Venus, Marte, y se van a dar cuenta de cuáles son las amplitudes térmicas que se producen en la superficie de esos planetas por no contar con este recurso que es el agua. ¿Sí? Y así podríamos mencionar algunas particularidades más, como la tensión superficial, la capacidad de disolver sólidos iónicos, que permite la movilidad y la transferencia de nutrientes, y la transparencia, entre otros. Esto es simplemente una introducción para que empecemos de alguna manera a reconocer lo que es el agua y todo lo que le debemos al agua. Pero el eje central de nuestra discusión va a estar enfocado en tratar de dar respuesta a esas dos preguntas. Y para eso vamos a arrancar con algunos números. Esto que están viendo ahí es la cantidad total estimada que existe de agua en el planeta Tierra. 1.400 millones de kilómetros cúbicos. Es una cantidad muy difícil de imaginar. En principio, nosotros no estamos acostumbrados a visualizar tanto unidades de capacidad, o sea, unidades de volumen, mejor dicho, sino que estamos más habituados quizás a mirar unidades de capacidad. Por eso acá hicimos la conversión. Un kilómetro cúbico equivale a 10 a la 12 litros. Por lo tanto, el volumen total de agua asociado al planeta Tierra tiene la friolera de 1,4 por 10 a la 21 litros. Los invito a que hagan una cuenta, después que termine la charla, por curiosidad. O sea, imagínense que tenemos botellas de agua mineral de 1 litro, ¿sí? Y que distribuimos el agua total de la Tierra en esas botellas de 1 litro, asumiendo un diámetro de aproximadamente 10 centímetros en esas botellas de 1 litro, vayan apilando esas botellas y
calculemos hasta dónde se dirigiría o terminaría esa cadena de botellas de agua mineral. Y van a llegar a la conclusión que se adentrarían bastante en los confines del universo, en las estrellas más lejanas. Ahora bien, esta enorme cantidad de agua quizás nos induzca a pensar de que bueno, es un recurso inagotable con semejante cantidad de agua, ¿de qué me voy a preocupar? Pero acá es el momento de preguntarnos, bueno, ¿cómo está distribuida esta enorme cantidad de agua? Y el 97,2% es agua salada, es agua que tiene un contenido salino elevado, que es la que se distribuye entre los océanos y los mares. Y si bien hoy en día existe la tecnología necesaria para obtener agua dulce de agua salada, de hecho países que tienen la problemática de no acceder a recursos de agua salada implementan esta, perdón, de agua dulce, implementan esta tecnología como Israel, es una tecnología cara y muy demandante de energía. Por lo tanto, no se puede implementar en forma masiva para sostener el recurso agua para toda la población. Nos queda un 2,8% de agua dulce, pero resulta que la gran mayoría de este 2,8% está presente en los polos y en las altas cordilleras, o parte está contaminada, con lo cual el recurso de agua de libre disponibilidad a la que podamos acceder con tratamientos de potabilización normales y rápidos, que es la que está normalmente en los ríos, en los lagos, en las lagunas y en los depósitos subterráneos, de agua subterránea, equivale más o menos a este valor, de 9.000 a 14.000. Obviamente es una cifra bastante incierta y según la bibliografía y según el modo de cálculo va a ir variando, pero como para tener una cota, situémonos en esta franja. Ahora bien, esta es toda el agua disponible en calidad de agua dulce. Sin embargo, nosotros no podemos extraer toda este agua porque la naturaleza requiere de una cantidad para sostener su equilibrio ecológico. Esa cantidad que se estima necesaria para sostener el equilibrio ecológico es de alrededor de 2.400 kilómetros cúbicos, con lo cual nos queda de libre disponibilidad una franja que va de 6.600 a 12.600. Aclaro que esta franja es muy variable, ¿sí? Y de hecho a veces es muy difícil de precisar. Por ejemplo, si tuviéramos que estimar este valor para lo que es la República Argentina, tendríamos que poner también como eje de discusión si consideramos dentro de esta magnitud a una proporción muy grande del agua subterránea de nuestro territorio que está contaminada con arsénico en niveles que superan lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud y que en principio no debería ser distribuida o no debería ser considerada agua apta para el consumo. Por eso les digo que en esta franja horaria, en esta franja, perdón, de agua disponible, hay muchas cuestiones y discusiones que entran en juego.
Pero trabajemos con este número. Pongámonos en la condición más desfavorable. 6.500 kilómetros cúbicos disponibles anuales. Vamos a ver si llevamos este número ahora a nuestra realidad individual, ¿no? La de cada día. Y preguntarnos, bueno, ¿qué significa o cómo repercute esta cantidad en la cantidad teórica disponible de agua para cada uno de nosotros cada día del año? Y acá está hecha la cuentita correspondiente. Dividimos estos kilómetros cúbicos transformados en litros por 365 para tener la cantidad de litros por día, y después dividimos esa cantidad por el número aproximado de habitantes. Y eso nos da 2.400 litros. Es probable que cuando vean esta cantidad piensen, ¿por qué nos preocupamos tanto por el agua? ¿Por qué insistimos tanto en su cuidado? Si disponemos, en teoría, obviamente, cada uno de nosotros de 2.400 litros de agua para utilizar. Y acá entra en juego lo que pretendemos transmitir como idea innovadora. Si preguntamos, bueno, ¿en qué consume cada uno de nosotros el agua? Nos vamos a encontrar primero con una respuesta directa, en el sentido de asociar el consumo del agua a su uso directo. ¿Sí? Higiene de la vajilla, higiene personal, sanitarios, riego, lavado del auto, a los privilegiados, pileta de natación, ¿sí? Con eso, efectivamente, yo puedo hacer un cálculo diario de consumo de agua, que efectivamente va a estar bastante por debajo de este valor al que llegamos de 2.400 litros. ¿Qué pasa ahora si les muestro estos dibujos? Un jean, un pañal, una manzana, un paquete de papas fritas, una apetitosa hamburguesa. ¿Qué tendrá que ver el agua con esto? Que en realidad tiene mucho que ver. Y estos dibujos nos van a servir de disparador a una herramienta conceptual que fue inicialmente introducida por un geógrafo británico, John Allan, por la cual recibió el Premio Internacional del Agua de Estocolmo en el año 2008, y que tenía como premisa fundamental introducir un concepto que nos permitiera visualizar lo que él llamaba el agua oculta. Y de ahí surgió la definición de agua virtual. ¿Qué representa este concepto de agua virtual? Y que a veces en cada una de nuestras actividades cotidianas, sobre todo en la alimentación, no lo percibimos. Y en realidad deberíamos hacerlo, porque cada uno de estos bienes, en definitiva, bienes y alimentos, para su elaboración requirió consumo de agua, aunque no la vea. No veo el agua ahí. Sin embargo,
la producción de ese bien requirió una gran cantidad de agua. Fundamentalmente los alimentos agrícolas ganaderos generan el consumo de una enorme cantidad de agua. Y esa cantidad de agua es la que estamos tratando de reflejar en este concepto que se conoce con el nombre de agua virtual, y que representa la cantidad de agua que la producción de un bien consume en todas las etapas de su producción hasta que termina arriba de nuestras mesadas o colocada arriba de nuestro cuerpo. Por ejemplo, si hablamos de un cereal, el consumo de agua virtual involucrará el inicio de la siembra con la preparación del suelo, la semilla, el crecimiento de esa semilla en la planta, la recolección de la planta, su traslado al establecimiento industrial donde se va a procesar, una vez procesada su envasado, su traslado a los diferentes sitios de venta, de donde finalmente yo la voy a adquirir y la voy a llevar a mi domicilio. Bueno, toda el agua que se consumió en todo ese trayecto se conoce con el nombre de agua virtual. Y acá tenemos un poco resumido este concepto. ¿Y por qué a este geógrafo le interesó en su momento introducir este concepto? Porque vio o percibió que el uso de este concepto podía llegar a intervenir en el mercado de las transacciones internacionales económicas con el objetivo de buscar un equilibrio entre los países que tienen mucha agua y los que tienen poca agua. Y él se imaginó, con este concepto, que a futuro podía establecerse un mercado comercial de agua virtual. Vamos a ver un poquitito si se avanzó o si esta idea terminó más que nada en una herramienta conceptual. Pero fíjense las implicancias que tiene este concepto. Supongamos que un país escaso en agua importa de otro país una tonelada de arroz, 1000 kilos de arroz. En rigor, cuando ese país importa esa tonelada de arroz, recibe obviamente el producto de la interacción comercial en forma real, que es la tonelada de arroz en las bodegas de los barcos, pero también tenemos que tener en cuenta que ese país que importó esa tonelada de arroz se ahorró para la producción de esa tonelada de arroz la friolera de 2.300.000 litros de agua que puede destinar para otros fines, dado que es un país cuyo acceso al recurso agua es escaso. Ahí es donde empezamos a ver la punta de cómo se podría instrumentar y qué impacto tiene este concepto de agua virtual. A continuación les voy a mostrar, y ya les va a quedar en la presentación, algunas equivalencias de algunos bienes comerciales o dispositivos, alimentos, vestimentas que utilizamos en la vida cotidiana, para que eventualmente, si después lo consideran pertinente, puedan llegar a llevar adelante un
una actividad áulica. En esa actividad áulica les pueden pedir a sus estudiantes que en función de esta tabla calculen el consumo de agua virtual familiar diario y que lo comparen con una misma familia tipo en Estados Unidos, por ejemplo, o en China, y que saquen las conclusiones. ¿Por qué les muestro estos dos extremos? Porque en realidad el consumo de agua virtual está muy asociado también a lo que es la raíz de cada sociedad, a la cultura de cada sociedad y a los hábitos de cada sociedad. Y es muy interesante las conclusiones a las que nos permiten llegar la comparación de estos números. O sea, si les parece interesante, vean. Y así vamos a establecer o intentar establecer un promedio de lo que sería nuestro consumo familiar diario de agua virtual para compararlo con el de una familia de Estados Unidos o de China. Vamos a seguir viendo algunos números ahora. Esos números, fíjense vos, para terminar, miren, el vaquero ese que les decía, un solo vaquero para su producción consume 10.850 litros de agua. Cuando revisen este listado, se van a encontrar con que, por lejos, en términos de unidad másica, el consumo de agua virtual es muy grande para todo lo que implica productos agrícolas ganaderos y puntualmente cereales. Y esto nos lleva a una reflexión respecto a nuestro país. Nuestro país es un típico exportador de granos. Y no debemos dejar de lado el hecho, introducido este concepto, que cuando le exportamos granos a otro país, debemos empezar a concientizarnos que además del cereal y de esos granos, le estamos exportando agua virtual. Porque la Argentina, si se quiere, en este sentido, es bastante privilegiada y como vamos a ver en la tabla posterior, ocupa uno de los lugares más relevantes en el concierto de los países que son netos exportadores de agua virtual. Por eso nos podemos dar el lujo de ser o de producir una actividad agrícola ganadera muy intensa porque disponemos del recurso agua para sostener esa producción. Otros países, como España, no pueden darse esa posibilidad de producir cereales gran demandantes de agua, como el trigo, la cebada, el arroz, el maíz. Y trabajan más sobre otros productos menos demandantes de agua, como el tomate, por ejemplo. Acá hay más para que vean lo que es la relación. Fíjense acá una porque es interesante después en una de las conclusiones a las que vamos a llegar. Por ahí estaba lo que implica una taza de té en términos de consumo de agua, que son 35 litros, con una taza de café, 140 litros. Una diferencia muy importante. Les decía entonces que de acuerdo a
el área geográfica en el que se ha desarrollado cada país y el desarrollo de los recursos hidrográficos, nos vamos a encontrar con un listado de países que son netos exportadores de agua virtual y otros que son netos importadores de la misma. Y acá tenemos un poco para chusmear algunos datos. Esto representa a los grandes importadores de agua virtual. Y fíjense que no hay demasiada relación entre el hecho de ser exportador, importador neto de agua virtual y desarrollo del país. Estos son los importadores netos. La cúpula, digamos, ahí tenemos a Japón en el primer término. Y acá tenemos, por el contrario, a los que exportan, a los que son neto exportadores de agua virtual. Fíjense, la Argentina muy bien ubicada en el cuarto lugar. Esta es la cantidad, en esto que es inmensurable, que a través de sus transacciones económicas de productos, exporta virtualmente la República Argentina. ¿Para qué se imaginó que podía servir este concepto de agua virtual? En su momento Alan. ¿Y para qué? Podríamos llegar nosotros a preguntarnos en qué podemos utilizar. Bueno, acá tenemos algunas preguntas que podemos dejar como ejes de discusión. O sea, ¿qué aplicación real, más allá de la anécdota y más allá de esta actividad áulica que le podemos dar al concepto? Bueno, ¿qué aplicaciones a futuro le podemos dar a este concepto y qué utilidad me puede traer su aplicación? Bueno, acá tenemos algunas. Establecer algún tipo de comercio de agua virtual para intentar lograr una seguridad hídrica, un uso más eficiente del agua y una distribución más equitativa del recurso entre los diferentes países. Otra situación que se me puede llegar a plantear respecto a este concepto es la siguiente. En muchos países a veces se producen revoluciones culturales que producen modificaciones en ámbitos culturales y ámbitos alimenticios. La pregunta sería, ¿qué pasaría con la distribución del recurso agua si China, que como vimos en un slide anterior, tiene un consumo de agua virtual notablemente inferior a el de una familia de Estados Unidos, modifica sus hábitos culturales y sus hábitos alimenticios e incrementa ese consumo de agua virtual? Deberíamos preguntarnos al mediano o largo plazo qué implicancias puede llegar a tener esta situación sobre el recurso agua. Y también podríamos plantearnos alguna modificación de nuestros hábitos alimenticios que introdujera de alguna manera algún grado de ahorro en la cantidad de agua virtual que se dispone para la obtención de ese alimento. Y hay uno que les marqué más específicamente porque es bastante emblemático respecto al consumo de té o café. Fíjense que variando ese hábito, dejando de consumir algunas tazas de café por día, reemplazándolas por tazas de té,
eso implicaría un ahorro bastante importante de agua virtual, como lo expresa ese número de 35 litros que se correlacionan con la taza de té versus los 140 litros que se correlacionan con la taza de café. Ahora bien, 2021. ¿Avanzamos realmente con este concepto? Y la verdad que no, porque aparecieron algunas voces de alerta o discordantes con este concepto que no manifiestan tanta aceptación del mismo y que incluso manifiestan que la implementación de esta idea en el comercio bilateral entre dos países, más allá de la idea original, podría llegar en un futuro a generar todavía más desigualdades. Incluso encasillar a un país como tenedor de agua y exportador neto de agua podría acarrearle en un futuro consecuencias bastante desagradables a este país si se sostiene esta idea de, bueno, algunos países se convierten en exportadores de agua y otros en importadores netos. Y al respecto, y ya como un cierre a la charla y dejar abierta los comentarios, las inquietudes y las preguntas de parte de ustedes, les resumo el resultado de una actividad, un proyecto de investigación que se desarrolló en Canadá, que como vieron es uno de los países que encabezan el ranking de exportadores virtuales de agua, respecto a, bueno, cómo sería el futuro de Canadá si se sostiene este nivel de exportación de agua virtual en un escenario promedio de acceso a los recursos, de impacto del cambio climático, y ese modelo matemático de simulación provocó cierta atención y precaución porque, según ese modelo, que obviamente tiene como todos sus errores de predicción, pero que mostraba que hacia el año 2040, más o menos entre el año 2040 y 2065, si seguía por parte de otros países importadores de bienes de Canadá, esta posición de Canadá como exportador neto de agua virtual iba a flaquear y prácticamente Canadá iba a entrar en una suerte de equilibrio y hasta de falta de recursos para sostener esa producción de bienes agrícolas, ganaderos y otro tipo de bienes, iba a transformarse ya no en un exportador neto de agua virtual, sino a lo sumo en algo neutro que con el paso de los años finalmente iba a llevarlo a el otro campo, el otra área que es la de los importadores netos. Bueno, esta es la razón por la cual este concepto de agua virtual está medio en el freezer. Si bien en algunas transacciones se están viendo algo, no sé si escucharon que hace poco el mercado de California utiliza regionalmente para hacer transacciones este consumo, quizás en términos regionales y en términos de las fronteras adentro de un país sea de más fácil aplicación, pero de todas maneras es una visión del recurso agua que vale la pena tener en mente para capitalizar y pensar políticas de Estado a futuro para evitar, ¿sí?, que este recurso
se convierta en algo escaso y se quede más cercano a la primera pregunta, una fuente inagotable. Bueno, esto es un poco lo que tenía para contarles y les agradezco la atención y quedo abierto a cualquier consulta, aclaración de parte de ustedes. Bien, bueno, muchas gracias, doctor Stipekis. Y ahora sí, habilitamos el espacio de preguntas. Durante la presentación no se han depositado inquietudes escritas en el chat, pero a partir de ahora, como somos muchos, les pido sí que por favor utilicen el recurso de levantar la mano para poder darles la palabra y que activen el micrófono a quienes tengan cualquier comentario. Sí, Analía. Si puedes activar tu micrófono, bien. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi consulta tiene que ver más con lo siguiente. Viendo los volúmenes de agua que se gastan en los procesos de fabricación de alimentos y sobre todo en el proceso de fabricación del papel, digo, tal vez las políticas de ahorro hídrico no tendrían que volcarse hacia las industrias más que al consumo doméstico. Sí, seguramente. Hola, Analía, ¿qué tal? Seguramente que el impacto del uso en la industria es mucho mayor que el del uso doméstico. Por eso, esta idea conceptual del agua virtual en realidad apunta a eso, porque cuando las organizaciones nos piden que ahorremos agua y nos piden a nosotros como individuos que hagamos el esfuerzo de ahorrar agua, en rigor están pensando en el ahorro en el consumo directo del agua y muchas veces dejan de lado este concepto de agua virtual. Y sí, totalmente de acuerdo con vos, la masividad de la cantidad de agua que se consume en la producción de alimentos y en muchos procesos industriales supera con creces la que nosotros podemos intentar ahorrar dejando de que gotee una canilla. Obviamente que eso también ayuda, pero sí, totalmente de acuerdo con vos que deberíamos generar, digamos, una implementación de modificaciones tecnológicas para hacer que ese recurso agua se ahorre lo más posible. De hecho, en el campo se está haciendo, hoy por hoy se están haciendo muchos estudios para un control automático del riego y para no desaprovechar el agua, pero sí, hay que apuntar a eso, sí, sí. Bien, si la pregunta está resuelta, tenemos a Carlos que también levantó la mano y después tengo una consulta para leerte desde el chat. Hola, buenas tardes. Soy docente asesor de un club de ciencias en una comunidad rural que se llama Valle Azul. Estamos en la región del Alto Valle y línea sur de la provincia de Río Negro. La comunidad rural se encuentra a las veras justamente de nuestro río. Y la consulta es, ¿cómo puedo asesorar, cómo puedo orientar a mis estudiantes y a la comunidad en general para un cambio de actitud y un estudio desde parte de los adolescentes? Esa sería mi pregunta. ¿Por dónde encaminar este tema que abre, por lo menos para mí, siendo profesor de filosofía, una perspectiva distinta? Gracias. ¿Qué tal? Hola, mucho gusto. Encantado. O sea, en principio el enfoque, ¿sí?, que le deberíamos dar es que todos y los alumnos en particular reconozcan la importancia del agua. A veces pasa que, como les dije, el hecho de vivir en lugares cercanos a los recursos hídricos hace que abramos la canilla, que la tengamos en forma inmediata y no nos percatamos que en algunas otras áreas geográficas esa situación no ocurre así.
O sea que una buena manera de incentivar es, bueno, que hagan un estudio, inclusive dentro de la República Argentina pueden acceder tranquilamente a situaciones totalmente disímiles en cuanto a la llegada del recurso agua de la población del AMBA, la propia población de ustedes, y comparada con alguna localidad del interior del Chaco, Formosa, Salta y Jujuy. Ese podría ser un eje disparador para visualizar la importancia del agua y lo disímil que es la distribución y la llegada al recurso. Después, si tienen un curso de agua cercano, como químico analítico, yo tomaría una muestra del agua y desarrollaría algún conjunto de parámetros físico-químicos para visualizar un poco la calidad del agua y a partir de ahí después introducir algunos ejes disparadores. Por ejemplo, si detecto la presencia de algún elemento que puede llegar a ser nocivo, buscar de dónde puede venir, si la presencia de ese componente es natural o es artificial, bueno, y articular toda una suerte de discusión y búsqueda. No sé cuál será el caso puntual del recurso agua en esa localidad, pero entiendo que ese puede ser un muy buen eje disparador, evaluar la calidad del agua. Genial, muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, voy a leerte, Jorge, una consulta que está en el chat, Sí. Y ya para quienes están preguntando si van a poder acceder a la grabación, como dijo Daniela, se las va a enviar en la semana, y la consulta, subo un poco, era de Analía Piastrellini, si no pronuncio mal, y dice, la utilización de agua es desde la producción del algodón hasta la fabricación de una prenda, por citar un ejemplo. Sí, el concepto de agua virtual implica eso. O sea, es todo el consumo de agua desde que preparo eventualmente el suelo para recibir la semilla del algodón, lo riego para que crezca la planta, mantengo ese riego hasta que la planta crezca, desarrolle los capullos, recolecte los capullos, los llevo al establecimiento industrial donde además se necesitará más agua en el proceso industrial. Sí, involucra todo el proceso. Ese número equivalente que figura en la tabla es todo el proceso completo. Después, bueno, te agradecen tu perspectiva, te agradecen que ha sido todo muy interesante, que ha sido todo muy claro, la información, que lo han aprovechado muchísimo. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. En este momento no hay ninguna mano levantada. No sé si alguien más está interesado en realizar alguna consulta al doctor o si no tienen la posibilidad de habilitar micrófono, hacerlo desde el chat. Analía, eso lo está haciendo, la asistencia la está registrando Daniela. Por eso no se preocupen. Pero bueno, damos unos minutos más por si alguien tiene alguna consulta. Si alguien quiere habilitar el micrófono. Sí, ahí veo que alguien ha levantado la mano. Quien haya levantado la mano puede hablar, yo ahora no lo veo, pero... Sí, Analía. Ahí está. Ahora sí. Ahí está. Ahora sí. Sí, está bien pronunciado mi apellido. Muchas gracias. Consulta. Yo vivo a la vera del río Colorado, ¿sí? En 25 de mayo, La Pampa. Sí. Me gustaría saber si usted desde Buenos Aires, usted como especialista en agua, ¿tiene alguna impresión o algún punto de vista con respecto a la construcción de portezuelo del viento? Que nosotros acá tenemos todo
como se dice, un entripado entre Mendoza y La Pampa, que si el agua sí, que si el agua no. La construcción, en sí la pregunta es, ¿la construcción de ese dique va a hacer que el agua esté mejor distribuida o va a ser para un deterioro del río Colorado? Normalmente los diques o todo lo que son represas en general se construyen con un objetivo específico y positivo, que es el de racionalizar el uso del agua y lograr tenerla disponible en los momentos en donde por ahí por los ciclos de la naturaleza no la tengo tan a mano. Ahora bien, uno no puede estar después en la piel de los que deciden cómo va a funcionar ese dique. De hecho, ahora tenemos una problemática muy puntual que es la bajante del río Paraná, no sé si deben haber escuchado. El río Paraná ha llegado a niveles históricos y hay un poco una controversia respecto a lo que está haciendo Brasil con sus diques y sus represas. Todavía no llegó a niveles, digamos, diplomáticos exasperantes, pero hay una suerte de discusión y de reclamo hacia las autoridades de Brasil porque no está claro, digamos, cuánto hay del aporte de la naturaleza a esta bajante tan notable del río de Paraná, sí, cuánto hay exactamente, y cuánto hay de un manejo no demasiado santo de las represas que están del lado de Brasil y que de alguna manera regulan el caudal del río Paraná y del río Uruguay. No sé si quedó, o sea, las represas y los diques son buenos, pero después hay que usarlos adecuadamente, porque también con un mal uso se pueden generar situaciones injustas. Bien, Martín, levantaste la mano y después tenemos consultas en el chat, pero fue primero la mano, la escuché, así que... Parece que o bajó la mano, se puede haber desconectado. Bueno, esperaremos nuevamente. Si no, mientras tanto, bueno, por las dudas te leo. Acá dice, la contaminación del agua salada, como océanos, por ejemplo, ¿influye de alguna manera sobre el agua dulce que usamos? Y si es así, ¿cuáles son los grandes contaminadores de los océanos? Si se refieren a qué impacto pueda tener la contaminación de un océano respecto al proceso tecnológico que lo transforma en agua dulce, no habría demasiados inconvenientes en ese sentido, porque el proceso que se utiliza, o por lo menos el que utiliza Israel, es un proceso de ósmosis inversa, o a través del cual se le quita absolutamente todo el contenido salino disuelto del agua, y una vez que obtengo agua con un nivel exhaustivamente bajo, se la reconstituye para transformarla de nuevo en agua potable. En cuanto a la presencia de contaminantes, no es quizás el problema más grave el que se da en aguas oceánicas o aguas saladas. Sí podemos encontrar contaminantes en algunos lugares más específicos. Hoy por hoy también se está dando niveles de contaminación bastante altos en relación a la presencia de microplásticos. Pero por el proceso de purificación de un agua salada en agua dulce, no tiene tanto impacto la presencia de contaminantes porque se pueden extraer. Por ahí sí tiene mucho más impacto la presencia de un contaminante en un agua subterránea, porque ahí sí hay mucho más contenido, está mucho más contenido.
y de hecho nosotros tenemos una problemática bastante seria respecto a la presencia de arsénico en aguas subterráneas. Ese sí es un problema que tiene la República Argentina y que tiene una deuda pendiente porque existen grandes extensiones de nuestro territorio que tienen agua subterránea y esa agua subterránea está contaminada con arsénico. Bien, Jorge, otra consulta acá en el chat escrita. Pregunta Analía si las nieves eternas se pueden recuperar ya que hay un deshielo en la cordillera de los Andes. Eso tiene más relación con, yo no soy un experto en el tema genérico ambiental, pero el tema del derretimiento está más asociado a esta figura que estamos persiguiendo hoy de lo que se conoce como cambio climático. Una de las consecuencias del cambio climático, y fundamentalmente por el aumento del efecto invernadero, es aumentar la temperatura promedio del planeta. Y efectivamente, en esas zonas de hielos eternos, donde probablemente la temperatura nunca alcanzaba niveles como para generar un proceso de deshielo, ahora progresivamente lo está haciendo. Y obviamente, si no logramos resolver esta problemática de cambio climático y el aumento de la temperatura global del planeta va en ascenso, ese derretimiento va a ir progresivamente en aumento. De hecho, si leyeron, salvo algún caso muy particular de algún glaciar de la República Argentina, en general la superficie de los glaciares está yendo en descenso progresivamente, si se la compara con la que tenían hace 20 o 30 años. Y eso también es una consecuencia del proceso de derretimiento y de cambio climático. Bien, y ok, iba a decir que quedan muchas felicitaciones de parte de Sofía, Walter, que habla de el poder acercar estas propuestas a los espacios educativos de nivel medio, en tener nuevas herramientas, y escuché que alguien levantó la mano, así que Analía Castro, por favor. Sí, una pregunta, doctor. Con respecto al agua subterránea, ¿existen estudios geológicos actualizados que nos permitan tener una localización más precisa de esas reservas de agua dulce? Porque sabemos que la problemática del arsénico está bastante extendida y es muy seria. ¿Se tienen estudios geológicos actualizados sobre la localización de las reservas de agua dulce subterránea? Sí, eso está bastante actualizado. Existe un mapeo de niveles y localizaciones de agua subterránea. Incluso existe un mapeo también muy actualizado, que de hecho lo generamos como una actividad conjunta de docentes, investigadores y alumnos de la carrera de Ingeniería en Química del ITBA, en donde nos propusimos generar un mapa, y de hecho después, si les interesa, le puedo facilitar a OATEC el link para que ustedes lo consulten. Construimos durante estos últimos 12 años un mapa interactivo donde mostramos presencia de arsénico precisamente en aguas subterráneas. Y ese mapa se construyó a través del aporte de ustedes, de los habitantes de cada lugar de la República Argentina, que nos hizo llegar su muestra de agua subterránea, a la cual analizamos y cuantificamos respecto al nivel de arsénico, y con esos valores fuimos construyendo este mapa donde diferenciamos los niveles de arsénico en 3 colores para que sea más claro y más gráfico. Un color verde que implica consumo seguro, un color amarillo que implica una actitud de prevención, porque también tenemos una discordancia legal entre lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud
y lo que admite nuestro propio código alimentario respecto a la ingesta o a la presencia de arsénico en el agua, y el nivel rojo que representa ya una cantidad peligrosa para la salud o que puede ocasionar un impacto en la salud. Así que, Analía, si querés después entras en contacto a través de OATEC con mi mail en particular y yo te facilito el link o se los agrego ahora para que se los distribuyan a todos. Buenísimo, gracias, doctor. No, por favor. Bien, si alguien más tiene alguna pregunta, sí, escucho que sí. Sí, hola, Miriam. buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Un placer escucharlo, doctor. Soy de General Pinedo, Chaco. Y bueno, mi pregunta tiene que ver si ustedes como centro tecnológico piensan o planean en alguna estrategia para aquellos lugares en donde no tenemos accesibilidad al agua. Nosotros en este momento, en esta parte de la provincia del Chaco, estamos pasando por un momento de sequía. La última lluvia fue el 26 de marzo y desde el momento no ha llovido y bueno, genera toda una situación ya que no tenemos ríos cerca y bueno, hay pozos con agua salada. Bueno, sería una cuestión a analizar y a pensar en alguna estrategia, en alguna técnica para poder llegar con el agua a todos los lugares, digamos. No sé si ustedes tienen. No tenemos específicamente, pero hay, lo que quiero mencionarte es que hay muchas iniciativas a nivel ONG y grupos de investigación universitarios, ¿no?, respecto a esta posibilidad de lograr una mejor distribución del recurso agua, eliminar la contaminación, en los casos en que esté contaminada. El problema es que estos esfuerzos individuales universitarios pueden lograr la solución de localidades cercanas. Por ejemplo, hoy por hoy se han desarrollado técnicas para mitigar la presencia de arsénico que se están aplicando en actividades de campo en una localidad de Santiago del Estero, San José de Boquerón, con buenos sucesos. El problema es masificar estos esfuerzos, o sea, generar el apoyo institucional más masivo para que lleguen a mayor número de personas. Una estrategia que se había empezado a usar en algunos lugares en donde no se accede fácilmente al agua subterránea o al agua dulce eran las lluvias. Pero bueno, en este caso también ustedes tienen la problemática de no tener un nivel de precipitaciones razonable, porque en algunos lugares se aprovecha el agua de lluvia, se recolecta el agua de lluvia, a través de sistemas adecuados, se la lleva a cisternas y después de ahí de esas cisternas se las distribuye. También hay que tener en cuenta que estas soluciones pueden llegar a ser útiles para localidades muy pequeñas, quizás no se presten para localidades más numerosas, pero hay esfuerzos. Yo te recomendaría que yo no tengo la conexión directa, pero podrías entrar en la página de Ingenieros Sin Fronteras y sé que esa organización o esa ONG tiene muchas ideas respecto al uso del agua y creo que implementó en alguna localidad del interior de la República Argentina algún dispositivo tecnológico para mejorar la llegada al recurso en algunas localidades. Ingenieros Sin Fronteras se llama. Bien, Jorge, bueno, buenísimo. Muchísimas Miriam. gracias. No, está bien, está bien. Muchísimas gracias, doctor.
Bueno, mucha gente que comenta desde dónde es, desde el interior, gente que habla desde Entre Ríos y que, bueno, comenta y agradece que hayas comentado lo del río Paraná. Jorgelina desde la provincia de Santa Fe, en San Gregorio, con una laguna cerca, que, bueno, que no dan abasto para no inundarse con las 2 bombas que tienen. También preguntan si hay algún sitio de consulta sobre el uso de agua virtual en otros países con escasez de recursos hídricos. No hay una bibliografía en realidad completa, ordenada de este concepto. Lo más novedoso, lo más moderno que se hizo respecto al agua virtual es este estudio de la provincia de Alberta en Canadá. Entiendo que si googlean mercado virtual probablemente accedan a los datos más técnicos de este recurso. Los países están empezando probablemente incipientemente a mirar este recurso, pero todavía en un sentido más de pensamiento, ¿no? De herramienta de pensamiento, no todavía en una implementación directa, pero yo entiendo que países como China o como España, o los que son básicamente países áridos, obviamente que tienen en cuenta este concepto para direccionar su producción agrícola y darle más protección a los cultivos que demandan menos agua virtual e importar otros que consumen más agua virtual para lograr generar un equilibrio más positivo del recurso. Bien, otra pregunta, vamos a ir cerrando, así que si alguno tiene alguna más, que vaya colgándola en el chat o mantenga la mano levantada. Ariel consulta, dice, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos contra el agua con arsénico? Soy de Nottinger, no sé si lo pronuncio bien, localidad del sudeste de la provincia de Córdoba. Dice, en ese mapa que usted mencionó, nombró de agua subterránea con arsénico, figuramos en color rojo. Ya lo visualizaste. Bueno, a ver, lo primero a lo que apunta en realidad este mapa y el primer objetivo es la prevención, ¿sí? Vos ya diste un paso muy importante en la prevención. Identificaste a tu localidad con un factor de riesgo, ¿sí? Y en el ínterin, durante el cual se pueden hacer los reclamos pertinentes o interiorizarse de quién es el que debe dar solución a esta problemática, uno puede tomar recaudos, ¿sí? Porque, por suerte, el peligro inminente es respecto al consumo directo del agua o a su utilización en la cocción de alimentos. El agua con arsénico puede seguir utilizándose para higiene personal, ¿sí? Como elemento recreativo, no hay ningún problema con eso. Sí hay que restringirla para el consumo directo o para la cocción de alimentos. ¿Sí? En ese sentido uno puede tomar sus precauciones y particularmente no usar esa agua subterránea contaminada con arsénico para esos usos. Y en el interín, bueno, ver, y acá hay dos políticas que de por sí nos abrirían a otra charla futura, que es qué hacemos con el arsénico. Acá va a depender mucho de si el impacto está dado en sitios urbanos muy poblados o en localidades muy desparramadas. En el primer caso, ahí la responsabilidad más grande la tienen los organismos que pueden proveer de algún mecanismo
de descontaminación tecnológica, y que los hay, más masivos. De hecho, Venado Tuerto, que es una localidad del sur de la provincia de Santa Fe, que tiene también muy niveles que la ponen en la zona roja, desde la municipalidad implementó el agregado de un módulo específico en el proceso de potabilización del agua para eliminar el contenido de arsénico. O sea que el agua en Venado Tuerto pasa previamente por este proceso y se distribuye a un nivel más seguro. En otras localidades en donde no se puede tener una red, digamos, más masiva de distribución del agua, o en ciudades rurales o localidades rurales, ahí la solución pasa por prototipos individuales, y las universidades están trabajando mucho en eso. Hay muchas universidades que ya elaboraron soluciones, inclusive soluciones bastante prácticas y económicas. El problema es que son esfuerzos individuales, y a veces cuesta que esos esfuerzos individuales lleguen a muchas localidades, pero hay que, digamos, presionar un poco para que esto suceda. Bien, voy a tomar una última pregunta y antes voy a hacer una salvedad, que no se preocupen por el link para la visualización del mapa de aguas subterráneas, que lo que vamos a hacer es que el doctor StripX lo pase a la OATEC. Sí. Y así nosotros lo distribuimos de manera más sencilla, así que no se preocupen por eso, que les va a llegar, así como la grabación de la charla. Tomo la última pregunta, que se refería a si se puede recomendar algún tipo de lecturas en el orden de esta charla, si hay algo que pueda recomendar. No, lecturas genéricas no, o sea, más que lecturas, digamos, lo que yo recomendaría es que desarrollen ejes temáticos que puedan hacer o despertar en nuestros estudiantes la importancia del recurso agua. Sí, más que lecturas en sí, pequeñas actividades que podemos llegar a hacer, como esta que les dije hace un ratito. Bueno, tenemos una fuente de agua cercana, esta fuente de agua cercana es la que nutre a nuestra localidad. Verifiquemos cómo está esta agua, si tiene la calidad necesaria. Despertemos la vocación de este concepto, bueno, ojo, el agua que consumimos no es solamente el agua que abrimos en una canilla. Cuando comemos cereal, tomamos cerveza, nos compramos ropa, también, o sea, despertar un poco esa conciencia para que eventualmente, con muchas contribuciones chiquititas, en algún momento se pueda generar un cambio de actitud más global y, en definitiva, conseguir ese uso más eficiente del agua. Bien, bueno, Jorge, vamos a dar por cerrado este espacio de preguntas. Lo que queda en el chat son todas felicitaciones, mucha gente comentando acerca de en las localidades donde viven o cercanas que tienen agua con arsénico y que tienen que comprar el agua o retirar las plantas de agua, así que están evidentemente viviendo bastante cerca esa situación. Bueno, todos mandan saludos desde Catamarca, Salta, Santa Fe, había leído Río Negro, Córdoba, bueno, evidentemente se han conectado desde todos lados. De todos lados, sí. Sí, bueno, y está muy bien porque esta es una temática que nos atraviesa a todos que habitamos Y yo sé, a través de ese mapa, que muchas localidades viven muy de cerca la problemática del arsénico, y les toca muy de cerca esa problemática. Bien, también mandan saludos desde Rosario. Y bueno, damos por finalizado este espacio. Cualquier duda o consulta se pueden contactar al mail de la OATEC, que yo se los vuelvo a copiar aquí, que es a través de donde recibirán bueno, la charla grabada, el link, y podrán hacer las consultas que necesiten y que serán respondidas. Muchas gracias por haber participado y los esperamos en otra oportunidad. Muchas gracias a la exposición del doctor y a todos ustedes por participar hoy con nosotros.